Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva edición del Seminario de Grandes Redes Sociales y Semánticas. Es un honor presentar para mí la charla de hoy al doctor Marcelo Recalde y a Horacio Thompson, un estudiante de doctorado de él. Bueno, qué decir de Marcelo, además de colega y amigo. Es profesor e investigador en la Universidad de San Luis y en la Universidad de Patagonia, Austral. Eh, Lleva numerables trabajos de colaboración, tanto, digamos, en Ecuador, en España, en Alemania, digamos, también con Córdoba. Algunas cosas hacemos con Marcelo. Así que, bueno, para mí es, digamos, un destacado investigador, es miembro del CONICET. Y bueno, y Horacio es un estudiante de computación, digamos que es un asiduo concurrente a los seminarios, así que bueno, les agradezco mucho la presencia. Digamos, por si quieren alguno de ustedes ser agregado a la lista de difusión del seminario, llego ahí en el chat para que me escriban un mail y yo los agrego a la lista de difusión. Por otro lado, digamos, usualmente hacemos las preguntas al final, pero bueno, si Marcelo, digamos, acepta, levanten la mano ahí con la función de levantar la mano y bueno, y hacen la pregunta que necesiten. Así que bueno. Pancho, no sé si querés agregar algo. No, nada, agradecerle una vez más a Marcelo, Horacio, a todos los que están acá por esta charla y esperemos que, bueno, también, que por qué no pensar que dada la intensidad que está tomando y la velocidad de investigación en estos temas, que pensemos en una serie de seminarios para el segundo semestre, algo que pueda abordar todas las dimensiones del problema, ¿no? Me hago eco un poco de lo que dice Marcelo, que es imposible en una hora hablar, ¿no? Y ya le aviso a Marcelo que lo voy a invitar cuando estemos dentro de redes neuronales este año, redes profundas, lo vamos a invitar ahí para que dé un seminario técnico en nuestro curso, junto con Horacio, que ya fue nuestro alumno, así que lo vamos a invitar para que lo charlemos. El año pasado invitamos a Pablo Dubué, salió muy bien y podemos tener diferentes miradas. Bueno. Un abrazo. Gracias. Así que sin más, pasamos y le damos las palabras a los que a los que saben del tema. Bueno, ponele. Bueno, como les comenté, esta charla va a tratar de dar algunos principios del funcionamiento de Transformer y ChatGPT y algunos aspectos que son interesantes, muy interesantes, y algunos aspectos que son más, o sea, como cuestionables. Y cuando hablo de lo feo, son algunos técnicos en los cuales es posible trabajar. De hecho, se abren bastantes líneas de investigación, digamos, ¿no? Bueno, esto más o menos lo que yo les voy a comentar. Son muchos temas, así que básicamente les voy a decir qué son los modelos de lenguaje, cómo se preentrenan, cómo se usan, cómo se adaptan un poco mejor a distintas tareas y un breve análisis de ChatGPT, que es un tipo particular de modelo de lenguaje. Bueno, todo el furor, digamos, con ChatGPT y el éxito que ha tenido ha quedado plasmado en las noticias. Prácticamente no existe cadena de noticias que no haya hablado del tema. En las redes sociales también han surgido innumerables memes, desde aquellos que dicen que van a dejar sin trabajo a media humanidad, a los que dicen que los profesores en las escuelas los alumnos van a saber responder usando ChatGPT todo lo que pregunten, e incluso que nos van a eliminar a los programadores, digamos. O sea, tenemos memes de todo tipo, digamos, la mayoría bastante alarmistas con respecto a ChatGPT. Y de hecho, en la parte de la academia y la industria han surgido, no sé, cientos de papers en la última época, algunos comparando. Este es el más serio, digamos, que he visto, comparando ChatGPT con otros modelos de lenguaje. Debe tener un mes y pico este paper. Un survey de modelos de lenguajes grandes. Fíjense que cuando esta gente le llama modelo de lenguajes grandes a aquellos modelos que tienen más de 10 billones de parámetros, y yo digo, bueno, es de GPT-3 para acá, ¿cuántos artículos podrán ser?
en el survey mencionaban 430 artículos, o sea que en los últimos 2 años, digamos, todas las referencias tenían que ver con grandes modelos de lenguaje. Y para que ustedes tengan una idea, solo tomando los modelos de más de 10 billones de parámetros, o sea que acá ni siquiera toma en cuenta BERT, que es uno de los más conocidos, fíjense la cantidad de modelos de lenguaje que tenemos, de los cuales ChatGPT es solo uno de ellos. Acá está GPT-4, que es el último que ha sacado OpenAI. Pero básicamente vamos a comentar un poco primero qué es ChatGPT, ¿no? Que es un modelo de lenguaje muy grande, ya vamos a decir que es un modelo de lenguaje, que fue lanzado por OpenAI en noviembre del 2022, pertenece a la familia de modelos de lenguaje conocida como Transformers Preentrenados Generativos, GPT, y se podría decir que es un hijo directo, reconocido de GPT-3, es primo, hermano de Instruct-GPT, que es el que incluye el enfoque de ajuste por instrucción, y se podría decir que es nieto, parte de madre o del decoder de la arquitectura Transformer. Y lo que tuvo de distintivo este modelo es que se proveyó una interfaz interactiva, un chat que permite que la gente pueda interactuar directamente con este modelo de lenguaje. Entonces vamos a organizar la charla diciendo qué es un modelo de lenguaje y un transformer, cómo se preentrena, cómo se usa, cómo adaptarlos para un mejor funcionamiento, un pequeño análisis crítico de las ventajas, limitaciones y desafíos, y algunas cosas que estamos haciendo con Horacio, con Transformers, utilizando algunas variantes de prompting y de BERT. La idea intuitiva del modelo de lenguaje es bastante directa porque básicamente modelizar el lenguaje es tratar de predecir cuál es la palabra que viene a continuación. Por ejemplo, si yo digo los estudiantes abrieron sus, por ejemplo, la palabra libros, notebooks, ojos, van a tener una probabilidad alta, ¿no? Y si uno lo quiere definir más formalmente, un modelo de lenguaje lo único que hace es tratar, dada una secuencia de palabras, tratar de predecir cuál es la probabilidad de que ocurra la siguiente palabra. Cualquier sistema que haga esto es un modelo de lenguaje. Y otra forma de verlo al modelo de lenguaje es directamente tratar de computar cuál es la probabilidad de que ocurra una secuencia particular de lenguajes, ¿no? de palabras. Y en realidad la otra definición de modelo y esta están totalmente relacionadas porque esta se puede definir en función de la anterior. O sea que cualquier modelo que compute o la probabilidad de una sentencia o la probabilidad de una palabra dada una secuencia de palabras previas es un modelo de lenguaje. En realidad nosotros estamos usando modelos de lenguaje permanentemente, tanto cuando usamos WhatsApp y ponemos, por ejemplo, una frase y nos propone algunas palabras abajo, como cuando en el buscador ponemos alguna frase completa con algunas alternativas, y de hecho es un concepto bastante viejo. De hecho ya Markov en el año 1913 publica uno de los primeros artículos sobre el tema donde trata de alguna manera analizar cuál es la probabilidad de que ocurran ciertas letras en ruso. Luego Shannon en el 50 hace algo parecido con palabras en inglés. Y en el 2003, fíjense que esto estamos hablando de hace 20 años, ya se propone, por ejemplo, uno de los primeros enfoques en modelos de lenguaje probabilístico neuronales por parte de Bencio, que da la casualidad que es uno de los que ha firmado la nota hace poco en contra de ChatGPT. O sea, que la firme Bencio es como que Frankenstein firmara una nota pidiendo de que no se armen más humanos con partes de otros humanos, digamos, ¿no? O sea, es uno de los pioneros en este tema. Y bueno, básicamente todos estos modelos se basan en el aprendizaje automático, que todos sabemos que a diferencia de la programación tradicional, lo que se hace es no programar los sistemas, sino entrenarlos, ¿no? Y que básicamente tenemos como 3 grandes enfoques, que es el supervisado, en el cual yo le doy una entrada y cuál es la salida que corresponde a esa entrada, le doy ejemplos en esa forma. No supervisada, donde se encuentra ciertos patrones sin ningún tipo de supervisión, y por refuerzo, que es un método de aprendizaje que era muy común en la parte de control y robótica, pero que recién con el tema de ChatGPT, bueno, también se usaba mucho en juegos, tomó popularidad porque es uno de los estandartes, o sea, uno de los pilares
de ChatGPT. O sea, prácticamente se podría decir que ChatGPT como que incorpora las 3 formas de aprendizaje en su funcionamiento. Bueno, todos más o menos tienen una idea o calculo que tendrán redes neuronales, pero básicamente una unidad neuronal lo que hace es computar una combinación lineal de sus entradas y luego la deforma con alguna función no lineal, como por ejemplo la sigmoide, ¿no? Esto se organiza en redes neuronales, donde tenemos neuronas de entradas, capas ocultas y neuronas de salida, y básicamente una red neuronal aprende propagando desde las neuronas de entrada hacia adelante ciertos valores, obteniendo un resultado y comparándolo, ese resultado esperado con el que debía ser realmente, se calcula una función de error y los pesos de esa red neuronal se van ajustando de acuerdo a un enfoque de optimización muy conocido que es el del descenso del gradiente. Bueno, esto de explicar redes neuronales en un minuto es bastante complicado, pero por lo menos como para el que no tenga idea de lo tenga en cuenta. En realidad las redes neuronales clásicas, las feed-forward, digamos, se adaptan muy bien cuando nosotros debemos clasificar un único objeto de entrada. Pero cuando nosotros debemos clasificar secuencias, por ejemplo, ya necesitamos de alguna manera tener una memoria de las cosas que ha visto previamente. Y en ese sentido, los dos enfoques clásicos que se han utilizado en redes neuronales son las redes neuronales recurrentes y desde el 2017 los transformers. Las redes neuronales recurrentes básicamente lo que hacen es toman una entrada y junto con la salida en el tiempo anterior devuelven un cierto resultado. O sea, las redes neuronales recurrentes son una variante de redes neuronales que de alguna manera en ese estado oculto me permiten guardar una memoria, ¿no?, de los elementos que ha visto previamente. Entonces, por ejemplo, si red neuronal donde quiero predecir cuál es la próxima palabra, o sea, yo quiero armar un modelo de lenguaje basado en una red neuronal recurrente, yo, por ejemplo, debería ir mostrándole a esa red neuronal recurrente una representación de las palabras. Ustedes saben que las redes neuronales normalmente requieren un vector como entrada, entonces las palabras son ingresadas en una representación de vector que se le llama embedding, ¿no? Y lo que va haciendo es, en los distintos estados ocultos, por ejemplo, yo digo, esperen que voy a correr un poquito, yo digo, los estudiantes abrieron voy ingresando los embedding de los estudiantes abrieron y en la salida del último estado oculto, por ejemplo, montando una softmax, que es el tipo de conexión que se suele usar cuando uno quiere obtener una distribución de probabilidad, podría obtener, por ejemplo, cuáles son las probabilidades de que ocurra la siguiente palabra, ¿no? Entonces, eso sería como se implementaría con redes neuronales. Y lo que tiene de interesante esto es que un modelo de lenguaje, yo no solo lo podría usar para predecir, sino que usar ese mismo lenguaje para generar lenguaje. O sea, si yo digo, hoy, él, y me fijo en todas las probabilidades de la palabra que ocurra, yo podría usar esas probabilidades como si fuera un proceso estocástico, como una ruleta, donde cada alternativa tiene un tamaño de acuerdo a la probabilidad, y tiro esa ruleta y saco una palabra. O sea que estocásticamente puedo elegir la palabra que viene. Entonces, por ejemplo, en este caso, podría haber generado precio, y luego tomando el precio, puedo calcular cuál es la probabilidad de la siguiente. Meto la mano en la bolsa esta y saco, por ejemplo, y me dio que es off. Entonces yo con esto puedo ir generando lenguaje, o sea, un modelo de lenguaje no solo que me sirve para predecir y sugerir la siguiente palabra, sino que también me sirve para, de alguna forma, ir generando el lenguaje. Entonces yo, por ejemplo, en una red neuronal recurrente podría poner my, acá abajo, y tomando una muestra me dice favorite, ¿no? Entonces esa misma palabra ahora la pongo como entrada y me dice que una posible salida sería estación. Entonces, mi estación favorita es, por ejemplo,
la primavera. O sea, lo que es importante acá es que yo estocásticamente puedo ir generando cuáles son las próximas palabras. Y eso es muy importante porque es precisamente lo que usan los enfoques generativos, estos basados en Transformer. Entonces, básicamente, de enfoques se comenzaron a utilizar en traducción automática, donde básicamente yo lo que tenía era el texto fuente, y se armaba una representación en este estado oculto que servía de entrada para una segunda parte, que era la que generaba el texto, y una vez que yo procesaba todo lo que era el texto de entrada, a partir de ese estado oculto del codificador se generaba el texto que yo quería. Entonces yo, por ejemplo, tengo una sentencia en inglés y puedo usar, digamos, este enfoque de secuencia a secuencia para ir generando el texto. Uno de los problemas que tenía, o sea, esto básicamente lo que hacía era guardar en el último estado oculto de esta red encoder toda la información para generar luego la sentencia de salida. El problema que incluso ya existieron algunos enfoques en los cuales a la hora de ir generando esa secuencia de salida, y cuáles eran las partes más importantes de la entrada mediante un mecanismo de atención. O sea que la atención acá vinculaba elementos de la entrada con elementos de la salida. Así, por ejemplo, si yo tengo un sistema que traduce del inglés al español, a la hora de generar entrada, por ejemplo, va a tener una influencia muy grande la palabra door, por ejemplo, y en el caso de la palabra roja, por ejemplo, la palabra inglés de origen va a tener un peso alto. Ese es un poco el rol de los mecanismos de atención. El problema que tenían las redes neuronales recurrentes, por un lado, era que a medida que la secuencia crecía, se perdía información, ¿no? Si bien había algunas variantes como LSTM que evitaban esto. Y el problema que tienen las redes neuronales recurrentes es que son inherentemente secuenciales. O sea, yo para procesar un estado oculto necesito haber procesado todos los anteriores en secuencia. Entonces, si quisiéramos hacer esto más eficiente, lo que deberíamos hacer es eliminar las conexiones recurrentes, y ahí surge la idea de transformers, ¿no? Transformer se introduce en un paper del año 2017 que se llama Attention is All You Need, en el cual básicamente proponen un enfoque de varias capas, digamos, o sea, son arquitecturas profundas donde tenemos varios bloques transformers, y tenemos por un lado lo que es la parte del encoder y por otra parte lo que es la parte del decoder, que tienen este formato. No podemos entrar mucho en detalle, pero básicamente fíjense que tienen una parte que es la más importante acá, que es la parte de atención, y después tenemos otras componentes clásicas, como por ejemplo una componente feed-forward, que es común en las redes neuronales, clásicas, digamos, ¿no? Y en la parte del decoder también tenemos una arquitectura parecida, y fíjense que además hay una conexión entre esto y entre el encoder y la capa de atención del decoder, de tal manera que tenemos una forma de atención cruzada entre el encoder y el decoder. Entonces, el transformer es un modelo de traducción que se basa exclusivamente en la atención. Es una arquitectura codificador-decodificador, pero la diferencia es que reemplaza la diferencia sequence to sequence con redes neuronales recurrentes, reemplaza esa capa recurrente por capas de autoatención con múltiples cabezas, ¿no? Entonces, self-attention básicamente de lo que habla es que cuando yo estoy analizando una palabra, puedo ver cuál es la importancia que tienen las restantes palabras en ese contexto. Esto lo que me permite a mí es obtener representaciones de palabras contextualizadas, o sea que cómo la represento depende de las otras palabras alrededor. Eso lo que hace, eso difiere, digamos, de los enfoques con otros enfoques de embedding, como por ejemplo Word2Vec, FastText, en los cuales teníamos un solo embedding para palabras con distintos, o sea, para la misma palabra con distintos significados. En cambio, si yo acá digo, fui al banco a cobrar un cheque y me senté en el banco, esos dos bancos van a tener representaciones distintas, por eso se llaman embedding contextualizado. Entonces, por ejemplo, si estoy procesando la frase, un perro comió la comida dado que él estaba hambriento, cuando procese it, por ejemplo,
se va a activar, o sea, se va a verificar la tensión que tiene con la palabra doc, que es a la que está conectada, ¿no? Entonces, básicamente Transformer son secuencias, trabaja con secuencias de vectores de entrada de la misma longitud. Los transformers se construyen como pilas de bloques transformers, ¿no? Cada bloque transformer, como lo vimos, tiene como distintas componentes. Y lo que es verdaderamente innovador en los transformers son los mecanismos estos de self-attention, ¿no? Entonces, un bloque transformer tiene una pinta de este estilo, donde fíjense que lo primero que tenemos acá como entrada es la capa de self-attention, y luego son otras capas que son capas más comunes. En formato parecido a cómo trabajan las redes convolucionales, donde nosotros podemos tener distintos kernels que capturan distintos aspectos por ejemplo, en general con los kernels de una imagen, como tener distintas visiones. Acá también podemos tener múltiples cabezas de atención. Y básicamente lo que nos queda es esto, ¿no? Bloques transformers, bloques por parte del encoder que están apilados. En el original eran 6 bloques, si mal no recuerdo. Y lo mismo con la parte del decoder, ¿no? Y una de las características que tienen los transformers es que como pierde información de alguna manera, que en las redes neuronales recurrentes, en la capa oculta, era como que tenía información implícita del posicionamiento, como acá todas estas componentes se pueden calcular en paralelo, necesito tener algo que me indique en qué posición está la palabra, entonces se le agregan embeddings que de alguna manera guardan información sobre la posición. Entonces, hasta ahí tenemos un poco la idea de cuáles son las componentes de los transformers, y a partir de ahí vemos cómo se preentrenan estos transformers, y básicamente lo que hacen los transformers es como incorporar la época del ImageNet y las redes convolucionales en la parte de visión, que se dio en el 2000. Bueno, Transformer lo que hace es meter dentro del procesamiento del lenguaje natural la idea de transfer learning, o sea, se estaba haciendo de alguna forma con enfoques de embedding no contextualizados como Word2Vec, pero lo que logra Transformer de alguna manera es proveer una arquitectura que permite ser preentrenada y transferida a distintos tipos de tarea sobre la cual se puede hacer un ajuste fino de alguna manera, ¿no? Entonces, los transformers provocan toda una revolución en el área de procesamiento del lenguaje natural, se comienzan a entrenar modelos transformer cada vez más grandes a partir de los 10 billones de parámetros. O sea, cuando hablamos de parámetros son los numeritos, ¿no? que me indican el peso que tiene una conexión entre dos neuronas. Estamos hablando de 10.000 millones, estamos siguiendo la convención inglesa, estamos hablando de 10.000 millones de parámetros. Y a eso se lo llama grandes modelos de lenguaje. Y ustedes dicen, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, es que lo que se vio es que a partir de cierto tamaño, estos modelos empiezan a tener ciertos comportamientos que los modelos más chicos, como BERT, por ejemplo, no tenían. Estos modelos se entrenan sobre grandes colecciones no etiquetadas, como Wikipedia. Ahí hay una pregunta de Alejandro, Sí. No sé si quieres contestar, le damos paso. Bueno, sí. Alejandro. Sí, gracias. ¿Estos modelos funcionan bien con muchos billones de parámetros o funcionarían mejor con menos? O sea, dividiendo los parámetros por grupos. Si, bueno, tengo el grupo, no sé, de medicina, el grupo, ir dividiéndolo. ¿O funcionaría mejor? O sea, por ejemplo, modelos como BERT, que están en el orden de los millones de parámetros, con datos específicos del dominio, resultados competitivos con algunos enfoques, por ejemplo, de zero-shot learning, que ya lo vamos a ver después, digamos. Eso lo vamos a ver después. Pero digo, sí se puede hacer, y de hecho hay enfoques, ahora hay toda una corriente para ver cómo hacer modelos light que sean tan efectivos como estos más grandes, en los cuales se puede armar como sistema. De hecho, hay un paper que salió la semana pasada que se llama Distribution is all you need, en lo cual plantean un enfoque más distribuido para aprender estas cosas. Lo que pasa es que ya les digo, es tan dinámico esta cuestión que entonces, digamos,
es como que, de hecho, el tema de los grandes modelos como GPT-3 y eso ya son imposibles de cargarlo en la máquina propia, con lo cual no los podemos ajustar como nosotros quisiéramos. Pero bueno, le doy el vistazo general y después hacemos todas las preguntas, si les parece, Vale. ¿no? Sí, sí. Bien, entonces, me perdí. Sobre estas colecciones, e incluso se entrenan sobre colecciones de código. Eso le da dos capacidades a estos modelos. Por un lado, que permite, por ejemplo, codificar en forma automática, cosa que ChatGPT hace bastante bien. Y por el otro, aparentemente, es lo que le permite dar a los modelos aprendidos cierto conocimiento de varios pasos que uno luego podría utilizar cuando necesita alguna forma de razonamiento que involucra varios pasos. Pero eso lo vamos a ver después. Lo que se ha visto que el desempeño de la tarea mejora con el incremento del número de parámetros y el número de datos usados en el entrenamiento. O sea, cualquier persona que haya trabajado con redes neuronales sabe que a medida que uno tiene cada vez más parámetros, seguramente va a necesitar también más datos de entrenamiento para ajustar bien esos parámetros, ¿no? Entonces, el crecimiento de los modelos de lenguaje es impresionante. En realidad se habla de ChatGPT, pero tenemos un montón. Incluso fíjense, acá tenemos MTNLG, 530 billones de parámetros, que es más grande que ChatGPT. O sea, es un ecosistema de los modelos de lenguaje impresionante, pero básicamente todos estos enfoques Transformer se dividen como en 3 gustos. Aquellos que trabajan sobre la parte del encoder, como por ejemplo BERT, aquellos que trabajan sobre la parte del decoder, como por ejemplo toda la familia GPT, y aquellos que trabajan sobre el encoder y el decoder, como puede ser T5, BART y todos estos que están acá al medio. Entonces, uno de los más conocidos es BERT, que se usa normalmente para tareas de entendimiento del lenguaje, tareas de clasificación, es muy utilizado. Se presenta en este paper. Trabaja solo con el encoder y a diferencia de los modelos de lenguaje unidireccionales como GPT que tratan de predecir la siguiente palabra, BERT hace un entrenamiento bidireccional y utiliza una forma de entrenamiento basado en modelo de lenguaje enmascarado y en una tarea de predicción de la próxima sentencia. Lo que ha mostrado BERT, por ejemplo, es que se ha convertido usando BERT, un modelo preentrenado con BERT y ajustándolo fino con datos de la tarea en particular, ha sido el estado del arte en muchísimas áreas del procesamiento de lenguaje natural. De hecho, a nosotros nos ha dado muy buen resultado en distintas tareas. Pero básicamente BERT lo que trabaja es con self-attention bidireccional. Eso es lo que significa que, por ejemplo, si yo estoy procesando la entrada X3, a la hora de calcular el valor de salida de esa entrada, tomo en cuenta las entradas que están tanto a la izquierda como a la derecha. Esto en realidad es bastante más complicado porque cada entrada es mirada desde el punto de vista de si es la entrada que estoy considerando o es la otra que comparando con esa o tomo el valor y se necesitan distintas matrices. O sea, esto lleva su tiempo si uno lo quiere ver en detalle, pero básicamente eso es lo más importante. Básicamente BERT fue entrenado con un vocabulario fijo de 30.000 tokens. Ahí surge la pregunta, ¿qué pasa si la palabra que yo quiero usar no está ahí? Bueno, BERT usa un algoritmo de word piece en el cual descompone la palabra en palabras componentes, ¿no? Uno de los enfoques que va a explicar Horacio, bueno, lo que hace precisamente es extender el vocabulario para que no haga ese efecto. Bueno, trabaja con capas ocultas de tamaño 768, tiene 12 capas de bloque transformer, con 12 capas de atención cada una capa de embedding adicional. La secuencia de entrada es de 200 tokens, esa es una limitante, y después Horacio les va a comentar por qué. Y en la parte del entrenamiento de modelos se usan como 2 enfoques, uno que es en la modelización del entrado y la otra que es predecir la próxima sentencia. Si nosotros quisiéramos predecir la próxima sentencia, yo podría, por ejemplo, tratar de, en base a la secuencia de entrada, predecir la siguiente. Ahora, si yo tengo un modelo bidireccional, yo ya no puedo usar ese enfoque y lo que necesito es no predecir la próxima sentencia, sino usar un enfoque en el cual yo puedo ir tapando palabras y, por ejemplo, en lugar de decir, aquí tiene su milanesa con papas y predecir fritas, que sería un modelo causal, ¿no?
trabajar con un modelo donde yo le pueda tapar cualquiera de las palabras. Entonces yo digo, aquí tiene su con papas fritas, y bueno, que ahí milanesa tenga una alta probabilidad. Para entrenar BERT de esta forma se usa un corpus enorme, ¿no? En el cual básicamente lo que se hace es, para cada sentencia que se va a entrenar, con un 15% de probabilidad se eligen los distintos tokens, y ese, con 15%, y ese token con un 80% de probabilidad puede ser reemplazado por la palabra mask, que es la palabra sobre la cual yo voy a aprender, ¿no? O se cambia por otra palabra o se la deja tal cual está, ¿no? Entonces, básicamente el modelo de lenguaje aprende a predecir esos tokens enmascarados, o sea que básicamente yo lo que hago es, le ingreso la sentencia acá, y lo que va a tratar de hacer BERT es predecir esos tokens que dicen mask, ¿no? Y esto aprende viendo si lo que predijo en esos lugares coincide con lo que tendría que haber dado ahí, y ahí se calcula el error, la pérdida, etcétera, etcétera, ¿no? Por el lado del decoder, en cambio, tenemos a toda la familia GPT y entre ellos a GPT-3. GPT-3 fue presentado en el 2020 con este paper, ¿no? Y a diferencia del anterior, GPT trabaja con un modelo causal de atención, o sea que cuando yo, por ejemplo, calculo salida de la componente X4, tomo como referencia las entradas hasta X4, pero no las que siguen. Y eso es lo que me permite tener un modelo autorregresivo que me permita generar texto, porque si yo supiera qué es lo que viene después, entonces como que le estoy contando la historia, digamos, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hace con estos enfoques autorregresivos es, yo por ejemplo, puedo entrar un cierto texto prefijo y usando ese modelo generativo puedo ir generando la palabra que sigue. Entonces si yo digo so long and thanks for y me genera all, después le meto, o sea, con ese all se puede ir generando la siguiente palabra y así sucesivamente y puedo completar un texto. Lo mismo si quiero hacer resúmenes automáticos. Yo por ejemplo le entro todo el texto acá al comienzo y luego de una marca, un delimitador, por ejemplo, este enfoque generativo, que es un transformer causal, vuelvo a repetirlo porque eso es importante, lo que hace es, va a ir generando estocásticamente este texto de salida. Hago hincapié en este tema de estocásticamente porque es una de las componentes fundamentales de esta cuestión. Luego de eso, para el uso, estos modelos preentrenados, lo que se hace es de alguna forma, ese modelo preentrenado debe ser ajustado normalmente a datos específicos del dominio. Para ello lo que se suele usar es o usar ese modelo preentrenado para obtener features y dársela a otro clasificador, como puede ser, no sé, regresión logística, ASVM, lo que fuera, o directamente a ese modelo preentrenado le monto unas capas adicionales, unas redes neuronales adicionales encima y hago un ajuste fino de esas capas. Entonces, el primer enfoque, que es el basado en características, lo uso al modelo para entrenar esas características y luego se las doy a otro clasificador, puede ser una regresión logística, o uso un enfoque de fine-tuning donde le monto arriba del modelo algunas capas más, algunas capas más, y dejo frisado todos los parámetros del modelo, o bien le monto esas capas y actualizo y puedo actualizar todas las capas. Entonces, en el ajuste fino con BERT, básicamente pasa eso. Lo que se hace es, al modelo del lenguaje, se le monta una capa adicional. Por ejemplo, para hacer clasificación, se le monta sobre la salida de un token, que es el primer token de la entrada, que se llama CLS, y sobre eso se hace el ajuste fino, utilizando los datos supervisados, o sea, los datos propios de la tarea de clasificación, ¿no? Si yo quiero reconocer, por ejemplo, hacer un post-tagger para ver las categorías gramaticales, lo que tendría que hacer es montar un clasificador encima de cada una de las salidas de cada una de las palabras, porque acá tengo que ir etiquetando cada una de las palabras, ¿no? Y el otro enfoque que tenemos es el enfoque de prompting, en el cual, a diferencia del enfoque supervisado clásico, donde yo entreno el modelo tratando de encontrar aquella clase en la cual maximiza, digamos, la probabilidad de que sea esa clase en base a la entrada y a los parámetros del sistema, ¿qué
¿Qué es lo que pasa con el enfoque del pre-training y fine-tuning? A medida que se hace cada vez más complejo el problema, yo le necesito ir metiendo cada vez más capas arriba y los objetivos, el objetivo de clasificación, de reconocimiento de entidades nombradas y eso, empieza a estar cada vez más alejado del objetivo con que entrené el modelo. O sea, es como que esos modelos, esos objetivos de entrenamiento comienzan a alejarse. Entonces le tengo que meter más capas arriba del modelo y necesito cada vez más datos de entrenamiento. Entonces prompting lo que dice es, no ajustemos el modelo ni todos esos parámetros. O sea, lo que dice es, en lugar de ajustar estos objetivos a la tarea específica, es decir, tomar la tarea y plantearla en términos que sean más cercanos al modelo del lenguaje. Entonces, lo que se hace básicamente en prompting es tomar el texto que yo quiero analizar, pegarle, por ejemplo, da una entrada X, pegarle un prompt que de alguna forma me permite extraer cierta información sobre ese texto que le ingresé y dejarle al modelo que me complete con la información que me va a servir para luego, por ejemplo, hacer una clasificación. Yo quiero evaluar el sentimiento, hoy perdí el autobús, ¿no? Si yo a esa palabra le pego el template, me sentí tan, ¿no? Donde eso sería como una especie de máscara, y se la paso al modelo, el modelo lo más probable es que me diga, me sentí tan desahuciado, qué sé yo, eso va a ser una posible salida. O si yo, por ejemplo, le consulto y le digo, en español es, hoy perdí el autobús, en inglés es, ¿no? Entonces, lo más probable es que el modelo me diga, yo perdí I missed the bus today, ¿no? Entonces, es como que la idea con prompting es tomar las sentencias y tratar de acercarlas a los objetivos con los cuales fue entrenado el modelo, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, me encantaron el guión y las actuaciones, ¿no? Y yo tengo un template que dice, bueno, dado una entrada, en general fue una película Mask, lo que se hace, se arma un prompt donde reemplazo la entrada donde se reemplaza el X por la entrada que quiero analizar, y se ve cómo el modelo completa esa máscara, ¿no? Entonces, armo un prompt que dice, me encantaron el guión y las actuaciones, en general fue una película Mask, y le pregunto al modelo a ver qué me dice. Entonces, lo más probable es que el modelo me devuelva que la más probable para que vaya ahí en ese lugar sea la palabra excelente, ¿no? A partir de lo cual, yo en base a esa palabra excelente tenga que hacer un mapping para ver cómo hago para mapear las probabilidades de esas palabras en una clase. Por ejemplo, en este caso, que es muy positivo, ¿tá? O sea, que es como que se cambia el paradigma. Bueno, para cada tarea uno puede usar distintos templates. Por ejemplo, si yo quiero ver para análisis en películas, el template sería, bueno, tengo una entrada X, digo, la película es Z y en Z voy a dejar la opinión, ¿no? Y las posibles respuestas son grandiosa, fantástica, etc. Y por ejemplo, una entrada X sería, yo amo esta película, ¿no? Entonces, básicamente, prompting es eso. Tomo la entrada, le pego un template al cual, o en realidad reemplazo en ese template la entrada por lo que quiero analizar, y eso me va a devolver una o más variables de salida con la cual yo después luego tengo que armar lo que quiero hacer con eso. Por ejemplo, clasificar ese comentario. Entonces, respecto al tema de prompting, ahí hay que tomar en cuenta la elección del modelo que vamos a utilizar. Ahí viene toda una parte de ingeniería del prompt, que ahora tenemos paper y paper sobre cómo obtener prompt específicos para determinadas tareas. Una vez que se obtiene la respuesta, uno dice, bueno, pero ¿y yo cómo armo, en base a lo que me dio el prompt, cómo hago para obtener la respuesta? Y tenemos enfoques que expanden este paradigma. Por ejemplo, se trabajan con varios prompts en simultáneo, luego se hace un ensamble, o el prompt, en lugar de plantearlo con una sola instrucción, trato de darle como pasos intermedios para que pueda obtener más fácil la conclusión. E incluso yo puedo definir estrategias de entrenamiento basadas en prompt, donde puedo entrenar usar el prompt para modificar el modelo, entrenar el mismo prompt, para eso necesito tener embeddings de prompts,
o hacer directamente un aprendizaje de ambos aspectos. Lo que me permite el prompting a mí, y esto fue a partir de GPT-3, es hacer una forma particular de aprendizaje que se llama aprendizaje en contexto o in-context learning, que se ha convertido en el enfoque típico para utilizar los grandes modelos de lenguaje. La idea básica es que a ustedes le dan el modelo y usando una API, digamos, ustedes le pasan una descripción de una tarea, algunos ejemplos y un prompt y usan el modelo para responderlo. O sea, por ejemplo, en el caso de Zero Shot Learning, yo, por ejemplo, le digo, traduzca del inglés al francés y le digo queso, ¿no? Y ese es el prompt. Fíjense que no le di ningún ejemplo, ¿no? Y el modelo, lo más probable es que me lo pueda responder directamente. Fíjense que ahí no hay ninguna actualización de los pesos del modelo, ¿no? Mientras que, por ejemplo, con One Shot, yo puedo decir, traduzca del inglés al francés y, por ejemplo, le doy un ejemplo. Digo, bueno, si hubiera trabajado con esta palabra en inglés, en francés sería esta otra. O le puedo poner unos pocos ejemplos. Esta forma de in-context learning es muy poderosa porque yo le doy como los pocos ejemplos. O sea, esto anda muy bien cuando yo no tengo muchos datos de entrenamiento. Entonces, es como que le prompt, o sea, le paso la descripción de la consigna, pero le paso algunos ejemplos y ahí nomás me hace el cálculo de la salida sin hacer ningún tipo de aprendizaje. Luego de que un modelo de lenguaje es preentrenado, hay que ajustar, se suele ajustar. Los ajustes suelen ser se suelen hacer algunos ajustes de adaptación. Esos ajustes de adaptación suelen ser de tres tipos. O de adaptación al dominio, o de adaptación a las tareas, o de adaptación a las preferencias. Hacer una adaptación al dominio es, por ejemplo, cuando yo uso el mismo enfoque con que fue preentrenado ese modelo y utilizo datos del dominio. Por ejemplo, existen BERTs que han sido preentrenados directamente con datos biométricos o, por ejemplo, con datos de presión, por ejemplo, DISOR-BERT, o Bloomberg GPT, que ha sido usado, por ejemplo, datos sobre finanzas. En este sentido hay como dos enfoques. O yo continúo preentrenando algo que ya me habían dado, por ejemplo, un BERT que ya me lo habían preentrenado, lo que hago es como que le hago un ajuste fino de acuerdo al lenguaje, al modelo de lenguaje. O sea, sigo utilizando la misma forma de entrenamiento que utilicé del mascarado que usé para entrenar el modelo que se utilizó en el preentrenado, o directamente lo hago desde cero, pero eso es bastante costoso en general y necesito muchos datos. Y luego se tiene el ajuste por instrucción, que esto es importante porque es el que se usa en ChatGPT, en el cual lo que se observó con estos modelos de lenguaje es que si bien tienen mucho conocimiento del lenguaje, por ahí les falta conocimiento de cómo realizar específicamente una tarea, ¿no? Entonces, uno es como que quisiera decir, mira, vos sabés mucho del lenguaje, pero te voy a ajustar un poco para que vos sigas las instrucciones, que yo te diga, haz esto y lo hagas. Entonces, es una forma de aprendizaje supervisado, en el cual yo le digo, bueno, traducí del inglés a esto y le doy un ejemplo de una traducción del inglés al español, ¿no? Lo que es fundamental es la frasecita esa, traducí de acá a acá. O respondeme esta pregunta, y le doy una pregunta y le pongo la respuesta. Ese tema de meter la descripción de la tarea, de lo que yo quiero, y luego ponerle los ejemplos, es lo que se llama el ajuste por instrucción, ¿no? Y el ajuste por instrucción es como que básicamente se puede hacer de dos maneras. O yo agarro datasets donde, por ejemplo, se ha hecho, dataset de question answering, donde yo tengo preguntas y respuestas. Entonces, lo único que hago es agregarle la descripción de la tarea. Por favor, responde esta pregunta y le doy demostraciones. ¿Cuál es la capital de Francia? París. ¿Cuál es la capital de Brasil? Brasilia. Y luego después le puedo preguntar otra cosa. Entonces, la adaptación por instrucción lo que trata de hacerlo es adaptarlo a distintas tareas. Y hay otra forma, que es la que se usó en ChatGPT, en el cual, en lugar de tomar esas tareas predefinidas, dice, no, veamos qué fue lo que preguntaron los usuarios. Entonces, se usa la API de ChatGPT para ver qué cosas preguntaron y usan, o sea, acá el humano lo que hacía era describir la tarea, mientras que acá, en el segundo enfoque, lo que hace es, a ver, decime qué preguntó
y yo te digo qué es lo que debería haber preguntado, qué es lo que debería haber respondido el sistema. Fíjense que esa forma de aprendizaje es aprendizaje supervisado, netamente supervisado. O sea que no tiene nada que ver con la forma del aprendizaje del modelo que habíamos hecho antes, ¿no? Entonces, ese enfoque adaptado a las necesidades humanas es el que se usa en InstructGPT y GPT-4. Lo que se ha visto que cuanto más tareas nosotros tomemos en cuenta, mejor anda esto, y aunque no le pongamos tantos ejemplos o número de instancias por tarea, y además lo que se ha visto es que cuando yo en el prompt también le especifico, o en los ejemplos, también le doy los pasos intermedios, eso se llama chain of thought, también permite luego obtener mejores razonamientos de varios pasos, ¿no? Lo que se ha visto con este enfoque es que mejora absolutamente todos los modelos de lenguaje con los que se ha probado, independientemente del tamaño, es menos costoso que el pre-training y difieren en el objetivo de entrenamiento, porque esto es como si yo estuviera ajustando un sequence to sequence, o sea, le doy la entrada y la salida que tendría que haber devuelto, y básicamente es un aprendizaje supervisado clásico, ¿no? Y la componente clave con el ajuste por instrucción es que siguiendo instrucciones permite realizar tareas específicas incluso sin demostración. Eso es lo que se llama zero shot learning. Esto lo que me permite a mí es ajustar el modelo para que yo le pueda dar otra tarea que nunca vio antes y me resuelva las preguntas que yo le haga. Ahora bien, un modelo del lenguaje básicamente lo que calcula es probabilidades de ocurrencia de las palabras, ¿no? Ahora, eso no dice nada, por ejemplo, si lo que generó era algo ofensivo, si era algo que no era cierto, si era algo que era peligroso, etcétera, etcétera. O sea, se pueden generar contenido que es no deseado. Para ello, lo que se hizo con ChatGPT se incorpora otra forma de adaptación del modelo preentrenado, que es lo que se llama el ajuste de alineación con los valores y preferencias de las personas. Entonces, lo que se busca es poner una persona que cuando dé o sea, básicamente incorporar al loop de tal manera que cuando dé una respuesta, si dio algo desubicado, por ejemplo, algo que es ofensivo, algo que es peligroso, que es incorrecto, tenga alguien que le diga, no, pará, esto no está bien. Ahora, no le dice cuál debería ser lo correcto, le dice, mirá, esto estuvo bastante bien, esto estuvo bastante mal. Eso es aprendizaje por refuerzo, que es aprendizaje evaluativo en realidad. Un sistema de aprendizaje por refuerzo siempre evalúa cuando el sistema dio una respuesta. ¿Qué es lo que hace acá ChatGPT? Entonces, básicamente lo que se hace es alinear el modelo del lenguaje de acuerdo a ciertos criterios humanos, como por ejemplo, si es útil o no, o sea, si efectivamente hizo lo que yo quería. Para eso tengo que de alguna manera reconocer la intención. Si fue honesto, o sea, el contenido es correcto y preciso, no inventado, y no es perjudicial en el sentido que no es ni ofensivo, ni discriminatorio, ni peligroso, y me diga, por ejemplo, de cómo armar un arma, digamos, ¿no? Todo eso mucho del contexto, porque, por ejemplo, ciertas cuestiones que pueden ser ofensivas para una sociedad musulmana no lo son para nosotros, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, conseguir esa retroalimentación humana no es una tarea sencilla. En el caso de ChatGPT se ha hecho con un enfoque que se llama Reinformer Learning for Human Feedback, que es RLHF, que básicamente hace primero un ajuste por instrucción y luego usa este enfoque de aprendizaje por refuerzo, donde primero se entrena la función de recompensa. Para los que han trabajado es la recompensa inmediata, o sea que aprenden primero aprenden primero el modelo de la recompensa inmediata y luego recién aprenden la política que tiene que tomar el agente, ¿no? No puedo entrar en detalle con esto, pero básicamente es así como funciona. Entonces, por último, ya me repasé con lo que tendría que haber dado. Las características distintivas de ChatGPT: trabaja con una interfase de diálogo que le permite interactuar con este modelo, es preentrenado con instrucciones, al igual que el InstructGPT, también usa el enfoque de aprendizaje por refuerzo. Esto ustedes, si entran en la página de OpenAI, pueden verificar que es cierto lo que les digo. Acá es donde trabajan de la forma por instrucción, y estos dos pasos acá son el RLHF.
Por eso decía que era primo de InstructGPT, porque lo que hicieron fueron tomaron los datos de entrenamiento por instrucción de esto para entrenar a ChatGPT. Lo bueno que tiene Transformer y ChatGPT es que es una arquitectura robusta de Transfer Learning, altamente paralelizable, es no supervisado desde el punto de vista del usuario, si bien desde el punto de vista del aprendizaje self-supervisado, porque toma en cuenta la información de la ubicación que tienen las palabras al costado de cada una de las palabras. Básicamente se ha convertido en la base de todos los enfoques del estado del arte en las tareas de PLN. Tiene habilidades emergentes en los grandes modelos de lenguaje, por ejemplo, lo de aprendizaje en contexto que les comentaba antes. Permite seguir instrucciones en tareas que nunca antes había visto. Y además, no se sabe muy bien si es por el tema de entrenar con código o por las cadenas estas de cadenas de pensamiento. La verdad que en algunos casos permite hacer algunos razonamientos de varios pasos. Lo malo que tiene ChatGPT y otros modelos de lenguaje son las alucinaciones. De hecho, inventé ahí, le puse alusionaciones, son alucinaciones, como la mayoría de los modelos generativos. Los sesgos discriminatorios, o sea, eso es muy complicado controlarlo en cualquier modelo grande, y en estos, donde la interpretabilidad no sería el fuerte, más todavía. Hay cuestionamientos éticos y de el sentido de los datos con que se entrena, a quién pertenecen o no pertenecen. Con respecto a la seguridad, se ha visto que hay un leaking de información, un filtrado de información que puede existir obteniéndose información que estaban en los datos de entrenamiento y que por ahí no debería ser publicada. Y lo feo, que son algunas cosas que uno podría resolver, es que la información en el caso de ChatGPT es incompleta y o desactualizada porque es como que tiene una fecha hasta la cual se entrenó, ¿no? Hay formas de solucionar eso, y de hecho hay otros modelos que trabajan de otra forma y permiten consultar fuentes externas que no lo tienen. Es bastante pobre en el razonamiento semántico, no textual, por ejemplo, para hacer cálculos de cuestiones matemáticas o razonar sobre el espacio y el tiempo, es bastante flojito. Tiene algunas limitaciones en razonamiento que involucra varios pasos. Y en general lo que se ha visto es que para lenguajes, recursos, como por ejemplo ciertas variantes por ejemplo, de algunos dialectos que se usan en India, por ejemplo, se ha visto que anda bastante flojo, ¿no? E incluso para lenguajes como el chino, que usan caracteres no latinos, como el chino, el coreano, también, por más de que haya muchos recursos, también se ve que no trabaja tan bien. Para el que le interese, yo no voy a entrar en detalle, este paper está bastante bueno, salió hace poco, incluso hay un video en YouTube sobre esto, donde lo evalúa sobre distintas tareas, en el cual lo interesante de esto es que ChatGPT anda mucho mejor que todos los enfoques de zero shot del estado del arte, pero si ustedes se ponen a ver todos los enfoques del estado del arte con fine tuning, andan mejor que ChatGPT. O sea que muchos de los modelos en los cuales yo los ajusto, hago un fine tuning con los datos que tengo, anda mejor. Bueno, de hecho, ChatGPT anda, lo que les comentaba recién, en la mayoría de los enfoques de Zero Shot Learn. Y si bien no es un modelo de visión-lenguaje, o sea que permite generar imágenes, fíjense que una de las cosas interesantes de ChatGPT es que permite generar código que genera el lenguaje. Entonces, si ustedes le dicen, use el Canvas HTML para generar código para dibujar una imagen agradable, por ejemplo, no le genera esta imagen, pero le genera el código que genera esa imagen. Y, por ejemplo, si ustedes lo saben llevar, que esa es una de las cuestiones de prompting, si ustedes le dicen, a ver, dibujame la bandera de Alemania, por ahí se la dibujan mal, pero si ustedes le dicen, a ver, describime cómo es la bandera de Alemania, y una vez que hicieron eso, recién ahí dice, bueno, ahora dibújamela, con esa interacción, ¿no? Pueden mejorar el rendimiento. Entonces, tiene bastantes cosas feas, por ejemplo, el razonamiento deductivo y aductivo es superior al razonamiento inductivo. Ahí en el paper hay bastantes ejemplos, no tenemos. Y una de las cosas que tiene es que lo de las alucinaciones, o sea, inventa cosas en todas las tareas. De hecho, hay una tabla en ese paper donde en todas las tareas que la probaron tuvo alucinaciones, o sea que dijo cosas que no eran verdad, que se las inventó. Bueno, con esto ya como para que tengan una idea de lo que tiene que decir Horacio, ya está. Disculpa, Horacio, pero se me fue un poquito más de lo que pretendía, pero les puedo asegurar que no es nada fácil
dar una idea. Excelente, Marcelo. ¿Querés que abramos las preguntas sobre esto ahora o que Como hable Horacio y después cerramos? Como quieran, como quieran. Yo porque la verdad que no, o sea, tengo miedo de que, o sea, la verdad. Bueno, no, seguí Horacio y después hacemos todas las preguntas. Guárdense las preguntas para el final. Yo tendría que detener la presentación. Bien. Bueno, ¿pueden ver ahí? No, ahora sí, ahí llegó. Ok. Bueno, la idea que me había comentado Marcelo era que le contara un poco nuestra participación en el Clefty RIS de este año. El Clefty RIS, para quien no lo conoce, es un desafío que se hace a nivel mundial, donde distintos grupos de laboratorios, grupos de investigación, proponen distintas soluciones para las tareas que se plantean en el desafío. Bueno, nosotros este año nos presentamos en 2 tareas, una que tiene que ver con buscar síntomas de depresión. El objetivo es que a partir de una colección de textos se construyan rankings para cada uno de los síntomas del cuestionario BDI, ahora les voy a contar un poquito mejor. Y la otra tarea que nos presentamos es una tarea que ya se viene haciendo en las distintas ediciones del RISC, que tiene que ver con detectar usuarios con signos, digamos, de distintos problemas mentales, que puede ser en este caso juego patológico, depresión, entre otros. Este año nosotros nos presentamos para el juego patológico. Entonces, bueno, les voy a contar un poco de la tarea 1. Como les comentaba, a partir de una colección de textos, de aproximadamente 4 millones de textos, la idea es tomar los síntomas que se mencionan en el cuestionario de Beck, que es un recurso que utilizan psicólogos, en donde cada síntoma es una pregunta relacionada con la frecuencia que expresan las personas ese síntoma. Entonces la idea es que por cada uno de estos síntomas vayamos, o sea, consultemos a esta colección y hagamos un ranking de las sentencias más importantes. Ok, bueno, nosotros presentamos 3 propuestas, las 3 están basadas en Transformers. 2 de ellas tienen que ver con similitud de embeddings extraídos de Transformers. Esto no lo voy a comentar ahora, pero estamos por sacar el artículo, así que quien esté interesado luego me puede escribir y se lo enviamos. Pero la idea es contarles un poco de la propuesta basada en prompting, motivado por todo este nuevo paradigma. Bueno, esto ya lo contó Marcelo, pero básicamente nosotros en el aprendizaje, en el paradigma supervisado, consiste en, a partir de un modelo de lenguaje, nosotros lo adaptamos a un problema, o sea, lo preentrenamos para resolver tareas generales y luego lo podemos ajustar a un determinado problema en particular. El hecho que surge este paradigma de prompting consiste en verlo de otra manera, o sea, nosotros a partir del problema, ¿por qué no aprovechamos todo este poder predictivo que tienen estos modelos para sacarle el jugo, el máximo jugo posible y resolver una determinada tarea particular? Entonces, la idea es, a partir de una muestra que queremos evaluar del problema, construimos un prompt agregándole una frase con una palabra en blanco, con un espacio en blanco, y que el modelo nos diga cómo rellenaría ese espacio en blanco. Y a partir de lo que él nos diga, cómo él rellenaría, mapear esa salida en una respuesta que tenga sentido para el problema que estamos resolviendo, ¿sí? Entonces hay 2 tareas, 2 cosas muy importantes que se están planteando bajo este paradigma, que una es la ingeniería de prompting, o sea, cómo vamos a diseñar esas entradas para dárselas al modelo, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la ingeniería de respuesta, o sea, la última parte, digamos, una vez que él nos devuelve esa respuesta, ¿qué predicciones nos está devolviendo el modelo? Y cómo vamos a, en base a esas predicciones, mapearla hacia la respuesta que nos interesa. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos clasificando preguntas y queremos ver si una pregunta es, por ejemplo, científica o de interés general, podríamos probar distintos prompts, ¿sí? Por ejemplo, esta es una pregunta sobre, o sea, concatenamos la sentencia y le agregamos una frase al final. Otro prompt podría haber sido hacerlo al revés, es decir, una pregunta sobre y que el modelo, y después dejamos el espacio y que el modelo nos diga cómo rellenaría ese espacio, en base a la
frase, ¿cierto? A la pregunta. Y con respecto a la ingeniería de respuestas, una tarea básica que puede ser de utilidad es construir lo que se llama un verbalizer, que consiste básicamente en construir un diccionario para cada una de las clases que estamos tratando de resolver. Entonces, la idea es que este diccionario funcione, que, ok, si el modelo no me devuelve científica, pero me devuelve física, naturales, matemáticas, lo machemos, lo mapeemos a la clase correspondiente, ¿sí? Entonces ahí, bajo ese esquema, podemos resolver, por ejemplo, si elegimos el prompt 2, luego con la respuesta del modelo, mapearlo a la respuesta final. Más o menos lo que venía contando Marcelo. Ahora bien, nosotros, digamos, ¿qué pasa con esto del prompt? No es fácil encontrar esos prompts, es básicamente esa prueba y error, pero una de las técnicas muy, muy importantes que se está utilizando es lo que se llama Fixed Prompt Delem Tuning, que consiste en ajustar el modelo con prompts fijos. O sea, lo que queremos hacer es dirigir el comportamiento, dirigir las predicciones que nos da el modelo hacia la tarea que nosotros queremos, hacia ciertas clases que nosotros quisiéramos resolver, por ejemplo. Entonces, la técnica consiste en definir un prompt simple, que sea fijo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos 2 muestras de prompt, o puede ser otro prompt que dependa de la tarea, pero algo simple. Vamos a modificar todas las muestras de entrenamiento agregándole este template, ¿no? esta frase simple con las palabras vacías, en blanco, y luego lo que hacemos es continuar el entrenamiento del modelo para que resuelva digamos, el problema del lenguaje enmascarado, que resuelva esto lo que se llama Marcelo de resolver la palabra faltante, ¿no? En este caso, la palabra del prompt. Bueno, esto tiene la ventaja de que es ideal para escenarios few-shot, en donde no tenemos o tenemos pocas muestras de entrenamiento, ¿sí? Facilita lo que es la ingeniería de prompt, porque fíjense que con un prompt simple esto ya se puede aplicar. Como desventaja, puede que tengamos que hacer un poco más sobre lo que sería la ingeniería de respuesta, puede correr el riesgo de overfitting o omnipresente en todas las tareas, sobre todo si tenemos dataset cortos, ¿sí? Y bueno, puede que el modelo ya no rinda para otras tareas, no se desempeñe correctamente para otras tareas. Bueno, entonces, ¿cómo aplicamos esta técnica a la tarea de LRIX? Bueno, nosotros, como tal, tenemos una colección muy grande de texto. Lo primero que hicimos fue hacer un filtro de sentencias utilizando el procesador Bader, que básicamente este procesador permite analizar el sentimiento de una sentencia y devolviéndonos puntajes de score de polaridad. Nosotros tomamos lo que tiene que ver con la polaridad negativa. Entonces, este filtro nos permitió pasar de 4 millones de sentencias a 1 millón de sentencias. O sea que el 25% de toda la colección que se presentaba en el desafío tiene algo de negatividad. Luego hicimos algunas acciones de preprocesamiento que ya venimos haciendo, con las que ya venimos trabajando con cuestiones que tienen que ver con analizar textos en la web, y en particular hicimos algunos reemplazos de emojis por texto para darle un poco más de significado a estas simbologías que hay. Lo hicimos manualmente, no usando una librería en sí, sino manualmente para tratar de dirigir esa simbología a los síntomas. Bueno, luego lo que hicimos es, bueno, como en este desafío no teníamos muestras etiquetadas, lo que hicimos fue construir un dataset por cada uno de los síntomas a través de ChatGPT. Hicimos un script para que de forma automática podamos ir consultándole e ir alimentando este dataset, ¿sí? Básicamente la consulta era preguntarle por textos vinculados a un determinado síntoma y usar como referencia alguna de las palabras. Y luego lo que hicimos fue ajustar el modelo, digamos, continuar el entrenamiento del modelo de la siguiente manera. Para cada muestra del dataset, por ejemplo, la primera muestra es un texto 1, cuya etiqueta es tristeza. Lo que hicimos fue darle al modelo, digamos, concatenar la sentencia con un template que significa como dice acá, esto está vinculado a, y le pasamos la máscara, y ver qué nos devuelve el modelo, ¿no? El modelo nos va a devolver una predicción que básicamente es un vector, cuya longitud de este vector tiene que ver con el vocabulario que reconoce este modelo, y en particular nos interesaría ver la probabilidad que
la probabilidad sobre el término de la tristeza, de tristeza. Y luego lo que hicimos es construir la etiqueta correcta, digamos, el label, que es el mismo vector, digamos, con la misma longitud, pero en la posición correspondiente a Sandnes le ponemos un 1 y al resto 0. Luego lo que hacemos es comparar con una cross entropy y propagar ese error, o como para que el modelo vaya aprendiendo cómo rellenar estos prompts. Luego lo que hicimos es, con este modelo ajustado, lo que hicimos es llevarlo al ambiente de prompting. Esto que veníamos hablando. Ok, yo tengo muestras, le agrego un template, en este caso usamos el mismo template con el que el modelo entrenó, construimos un verbalizer que básicamente hicimos un diccionario donde a cada síntoma le dimos las palabras que están asociadas a ese síntoma, que coinciden justamente con las palabras que le consultamos al ChatGPT, y evaluamos los textos utilizando este esquema. ¿Cuál sería la idea? A partir de una muestra, nosotros le preguntamos al modelo cuál sería, con qué síntoma rellenaría esa palabra, ¿cierto? Y él nos podría devolver cuál es la mejor palabra, ¿sí? O bien podría devolvernos todas las probabilidades asociadas a cada uno de los síntomas. Y lo que hicimos justamente eso, para cada muestra, fíjense que con una sola consulta nosotros ya podemos ver la probabilidad de que esa sentencia esté asociada a cada uno de los síntomas. Finalmente lo que hicimos fue, con esa tabla, tomamos cada una de esas columnas, hicimos un ordenamiento decreciente por la probabilidad y construimos el ranking de sentencias. Ahora bien, cuando fuimos a inspeccionar estos rankings, vimos que andaban muy bien, excepto dos síntomas. Uno era worldliness, o sea, falta de valor, y el otro es falta de energía. Lo que estaba pasando es que, al inspeccionar el resto de los síntomas, vimos que muestras que estaban en ranking de indecisión y de fatiga estaban, muestras candidatas de falta de valor estaban en indecisión, y muestras candidatas que estaban en falta de energía estaban en fatiga. Y esto ocurre justamente porque al trabajar con probabilidades correlacionadas, la probabilidad de un síntoma va a afectar en el otro. Pero lo interesante es que cuando vimos los rankings de falta de valor y falta de energía, no habían cualquier cosa, sino que habían, por ejemplo, en falta de valor, cuestiones que tienen que ver con falta de valor de crisis económica, PBI y ese tipo de temas. Y en cuanto a falta de energía, vimos sentencias que estaban relacionadas con energías renovables, petróleo, etc. O sea que, digamos, y estas sentencias de ninguna manera estaban en nuestro dataset, sino que el modelo es quien asociaba este tipo de sentencias. Entonces, para mejorar, digamos, si de los 21 estos dos no mandaban mal, dijimos, bueno, vamos a corregir este problema, y lo que hicimos es volver a nuestro paradigma supervisado. Y lo que hicimos es volver a traer el modelo Roberta original y aplicamos el fine tuning, pero para resolver esta vez un problema de multiclase. Lo que hicimos fue definir 3 clases, las 2 clases con problemas y una clase random. Para la muestra de entrenamiento lo que hicimos fue, para las clases worldliness y falta de energía, fuimos a buscar las muestras que tienen que ver con estas 2 síntomas al dataset, y para la clase random tomamos el resto de los síntomas del dataset, del resto de las muestras, pero le sacamos lo que tienen que ver con indecisión y fatiga. Y a la vez lo que hicimos es agregarles muestras vinculadas a valor monetario, porque aún así habían cuestiones, o sea, como que worldliness está muy asociado también a cuestiones que tienen que ver con estos temas de economía. Bueno, nuevamente pasamos todos los textos de la colección por este clasificador, y con esas probabilidades corregimos estos rankings. Bueno, acá tenemos, digamos, les quise mostrar un poquito los temas que se tratan, digamos, en cada uno de estos síntomas, porque aún los resultados oficiales no están, pero sí tenemos, digamos, quería mostrarles un poquito. Por ejemplo, en sadness, en lo que es tristeza, vemos términos muy importantes como, bueno, depresión, miseria, dolor, cambios de apetito, vemos, bueno, cuestiones de la alimentación, ¿sí? Comida, comer, hambriento, ¿sí? Falta de placer, como queja, infeliz, resentimiento.
Y en particular también les quería mostrar esta. Por ejemplo, en indecisión, que sería, acá vemos la diferencia entre indecisión y wordiness, ¿no? Que indecisión tiene que ver con dudas, con incertidumbres respecto a la toma de una decisión, justamente, y cuestiones de wordiness, o sea, a la falta de valor, ¿no? Esto es lo que es la inseguridad de una persona. Bueno, eso es básicamente lo que tenían para mostrar de la tarea 1, y de la tarea 2, esto es más cortito. Básicamente la tarea 2 es una tarea que ya se viene dando en el ERISC, consiste en detectar usuarios, no solamente de manera eficiente, sino lo más rápido posible. Esta tarea se divide en rondas, básicamente se evalúan, en cada ronda, digamos, esto se hace de forma, conectándonos con un servidor, ¿sí? Desarrollamos una aplicación web y en cada ronda la aplicación cliente lo que hace es conectarse a este servidor y le pide los siguientes posts de cada uno de los usuarios. Luego el post nos devuelve los escritos y evaluamos cada uno en base a los modelos que nosotros tengamos, que se denominan runs, vamos a devolver una respuesta por cada uno de los modelos que tengamos. Bien, nosotros este año presentamos 3 propuestas basándonos en un framework que propuso uno de los integrantes de nuestro laboratorio, que tiene que ver con un framework para resolver detección anticipada. Este framework lo que nos dice es que para resolver este tipo de problemas necesitamos 2 componentes. Una que esté dedicada a cómo vamos a clasificar los usuarios y el otro cómo vamos, digamos, involucra una política de decisión para decir, ok, hasta acá. O sea, acá vamos a detener la evaluación de un usuario. Les voy a contar, digamos, lo que uno de los modelos que nos viene rindiendo, que tiene que ver con que en la parte del clasificador, usar un modelo BERT con una pequeña variante, y en la parte de decisión, desarrollamos una política que tiene que ver con la historia. Para la parte CPI, bueno, el objetivo es, nuestro objetivo es encontrar el mejor clasificador considerándole, o sea, apuntándole a la medida de F1 sobre la clase positiva. Teníamos a disposición distintos tipos de datos de entrenamiento, de ediciones previas, y en particular nos reservamos el conjunto de entrenamientos del año pasado para evaluar la política de decisión. Una de las limitantes que tiene BERT es que, digamos, como entrada nosotros como máximo le podemos dar 512 tokens. Entonces, digamos, nosotros lo que tenemos son muestras de usuarios que tienen mucho más. Entonces, porque cada muestra tenemos todos los posts de ese usuario, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue tratar de filtrar, o sea, sacar de esas muestras aquellos posts que no tengan nada de negatividad. O sea, solamente nos interesa posts con negatividad. Y a partir de eso, tomamos los primeros 512 tokens. Y luego hicimos lo que tiene que ver con buscar hiperparámetros, etcétera, propio del fine-tuning. Lo que interesa por ahí es contarles un poco de esto de poder extender el vocabulario de BERT, ¿sí? Nosotros lo que hicimos es ir a buscar palabras que son importantes para la tarea que estamos resolviendo, pero utilizando un modelo externo, ¿sí? Este modelo nosotros utilizamos SS3, que es un modelo muy interesante que fue propuesto también en nuestro laboratorio, que básicamente es un clasificador que digamos, que aprende a diferenciar palabras entre las clases, ¿sí? Eso tiene un enfoque frecuentista, ¿sí? Entonces, esto es importante para nosotros porque, en particular, si podemos ver cuáles son las palabras más importantes para detectar usuarios positivos, nos va a venir de 10 para poder extender el vocabulario de BERT. Y justamente lo que hicimos es modificar un poco la arquitectura, que básicamente es agregar estas palabras a la matriz de embedding de BERT, la primera capa, ¿sí? Y además se tiene que modificar un poco lo que es el tokenizador para que justamente ahora reconozca estas palabras, ¿sí? Que no se aplique recursivamente el algoritmo WordPiece, sino que diga, bueno, esta palabra yo la reconozco. Entonces, básicamente, si nosotros tenemos una palabra relapse, que es muy importante para lo que tiene que ver con juego patológico, que sería recaída, el tokenizador original desarmaría esa palabra. En cambio, al extender el vocabulario, esa palabra queda como está. Entonces, lo que nosotros queremos con esto es que es
es más importante la semántica que se le puede dar a esta palabra, así sea con un fine tuning, que la semántica de todas las palabras que se desarmaron, ¿sí? Entonces, bueno, para terminar lo que sería la parte CPI, se fue buscando cuál sería el mejor número de palabras que se le agrega a este vocabulario para resolver la tarea. Y la segunda parte tiene que ver con resolver lo que es la política de decisión. Es importante que esta política la evaluamos en un entorno early, o sea, en un entorno que simule realmente esta interacción con el servidor, ¿no? O sea, que podamos ir evaluándolo post a post a cada uno de los usuarios. Entonces, utilizamos un servidor de prueba que simula exactamente la misma tarea del RISC, ¿sí? Y este servidor lo cargamos con los datos del año pasado, ¿sí? Como para ir viendo cómo, digamos, cómo se va comportando el modelo total. Y desarrollamos una aplicación cliente donde en particular lo que nosotros hacemos es trabajar no sobre la predicción de un post, sino sobre una ventana de post. ¿Por qué? Porque justamente Verte te permite con un máximo de 512. Entonces sería bueno que en vez de usar solamente el post actual, utilicemos el post actual más los últimos n posts, ¿sí? Para también darle un contexto a ese post. Entonces definimos lo que es una regla histórica, es decir, una política que nos diga, bueno, hasta acá ya para mí este usuario es positivo. Y esta regla es simple, o sea, la idea es considerar las últimas M predicciones, ¿sí? Y ver si esas predicciones superan un threshold, o sea, superan un límite de probabilidad que sería para nosotros el usuario positivo, un usuario positivo. Entonces, si las últimas M predicciones superan un threshold, vamos a decir que el usuario es positivo, y si no, tenemos que seguir analizando. Entonces acá vemos que hay distintos hiperparámetros propios de la política de decisión que se desenvuelven en un entorno early, que es, por ejemplo, cuántos posts vamos a considerar para la ventana, cuál va a ser nuestro threshold, cuál va a ser, cuántas predicciones hacia atrás vamos a considerar, cuál va a ser, bueno, y el mean delay también es un parámetro que aplicamos también para desde cuándo vamos a aplicar esta regla. ¿Sí? Bueno, por último, la idea es mostrarle un poquito estos experimentos, o sea, nosotros utilizamos el corpus de RISC del año pasado para compararnos con los rendimientos del año pasado y vemos que este modelo que nosotros presentamos mejoró considerablemente en estas métricas. Digamos, hay distintas métricas, estas son como las más importantes, la precisión, el recall y el F1 sobre la clase positiva, cuestiones que tienen que ver más con la clasificación, pero en particular nosotros siempre le apuntamos a estas métricas, ¿no? Que tienen que ver más con medidas temporales. Las medidas CERDE, que son medidas de error de la detección anticipada, o sea que de las predicciones correctas se penaliza en función a un tita, que ese tita, digamos, da origen a los distintos tipos de ERDE, es decir, el ERDE5, a partir del POS 5 se empieza a penalizar de forma dura el retardo que vos tenés. Y el F-latency lo que hace es la medida F1 positiva, pero se penaliza, ¿sí? Con digamos, la penalización es un poco más suave y que depende básicamente de la cantidad de POS. Pero a lo que quiero ir es que pudimos mejorar en base a este modelo presentado los resultados del año pasado. Nosotros el año pasado obtuvimos el mejor RT50 con este mismo modelo, pero para este año fíjense que con estos análisis que hicimos, con estos cambios, pudimos pasar de un F-latency de 53% a un 81%, lo cual es mucho. E incluso, fíjense la media promedio de los distintos participantes, que fue un 29%. Incluso me gustaría también decir de que este mismo modelo, con un tipo de variantes, lo presentamos para, digamos, una competencia que se llama Mental Risk, que es el mismo, digamos, es igual a de RISC, pero para el español. Nos presentamos este año también en dos propuestas, en dos tareas, una que tiene que ver con desorden alimenticio y otra que tiene que ver con depresión, y este mismo modelo salió segundo en las dos propuestas, en las dos tareas. Así que bueno, estamos bastante contentos con este trabajo.
Así que bueno, eso era más o menos lo que le quería contar de las propuestas de este año. Así que bueno, espero que les haya gustado. Bueno, excelente, Horacio, la verdad, una tremenda charla, muy, muy buena, me encantó. Bueno, yo tengo mis preguntas ahí, pero bueno, vamos a dejar a que el público levante la mano y vamos dando paso a las preguntas. Y si nadie pregunta, pregunto yo. Excelente, muy buena la charla. Muy buena, excelente, muy buena. Bueno, no sé, levanten la mano, ¿hay alguien que quiera preguntar algo? Después más tarde apago y pueden preguntar los que no se animan a preguntar con la grabación. Bueno, yo puedo, si nadie hace puntapié inicial. Bueno, ahí está, Alejandro, adelante. Hola Horacio y Marcelo, bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Muchísimas gracias, muy buena la charla. Y es una aclaración más que nada. Se me hizo un poco de lío con el tema del fine tuning y de todas las formas de aprendizaje mezclada con los digamos, con lo que le pedimos con los prompts, perdón. O sea, entiendo que en todo lo que comentó Horacio teníamos ajuste, cada vez que Horacio decía ajuste del modelo, estábamos hablando de modificar pesos sinápticos. En los casos que comentaba Marcelo de Zero, One y Few Shot Learning, no, o no siempre. Y en ese caso, ¿qué cambiamos? ¿Por qué hablamos de learning? O sea, ¿qué aprende el modelo? ¿Es un estado interno? ¿A dónde se ve reflejado físicamente ese aprendizaje? Claro. No, una sola cuestión. El in-context, el aprendizaje en contexto, en realidad, vos fíjate que se usa mucho cuando vos utilizás directamente la API. O sea, con estos grandes modelos que vos no lo podrías cargar. O sea, eso que hizo Horacio, que es ajustar el modelo de lenguaje, porque es lo que él hizo. En el caso de GPT-3 y ChatGPT, a vos no se te permite. Lo llaman aprendizaje en contexto, pero no hay ajuste de peso. De hecho, en la transparencia, lo que pasa es que lo tuve que pasar tan rápido que no se alcanzó a ver, pero dice no gradient updates, o sea, no hay actualización del gradiente. Bien, lo que pasa es que con ese tamaño de modelo vos quedás afuera directamente de modificar esos pesos, digamos, ¿no? Lo que pasa es que Horacio lo hizo con Robert o con Bert. Exactamente. Y de hecho, esa idea que utilizó Horacio está... Un enfoque similar lo han propuesto donde aprendían el modelo y modificaban el prompt también, ¿no es cierto, Horacio? O sea, en realidad se podrían... No el trabajo de Sergio, sino sobre el que te... O sea, vos le podrías preguntar al modelo, decime esto y decime cuál sería un mejor prompt para vos y retroalimentarlo. Sí. Claro. Sí. Sí, es importante eso por ahí lo que dice Marcelo, porque justamente por ahí lo que tiene la técnica esta que nosotros aplicamos es que vos traes un modelo propio y vos podés frizar una parte, hay distintas formas, podés frizar los codificadores o poder directamente ajustar solamente los embeddings, o podrías ajustar todos los codificadores. Hay distintas estrategias. Incluso, no me acuerdo quién preguntó hoy, fue muy interesante la pregunta, el tema de lo grande que son estos modelos. Hay algunas estrategias que son nuevas también, que lo que hacen es frizar todos los codificadores del modelo y agregan algunas capas y forwards en los codificadores y solamente entrenan esas capas. El resto lo dejan tal como está. Y bueno, lo que tiene de ventaja, que lo que dice Marcelo, que por ahí si vos te vas a un modelo GPT-3, vos no podés tocar esos es lo que te contesta y ahí está. Lo sumo podés refinar tu prompt para que te conteste mejor. Pero además que vos le estás dando tu información, que eso también no se sabe. ¿Qué hacen con él? Bien, perdón, pero en el caso de Few Shots, ¿cómo le afecta el prompt anterior al siguiente si no modificamos pesos y si cada vez que ejecutamos digamos, que pasamos por todo el transformer, yo lo veo como si fuera independiente? Cada vez que usamos una red neuronal con una entrada nueva,
No, lo que no pasa, sabe nada del anterior. lo que pasa es que una sola aclaración respecto a eso. Que te hayan dado una interfase para interactuar con un modelo no significa que sea un chatbot. O sea, ChatGPT en realidad no es un chatbot y no es muy bueno manteniendo estados de creencias previos ni ese tipo de cosas. De hecho, en ese paper que yo les mostraba, lo que hacían era, le hacían preguntas sobre cosas que le habían preguntado antes para ver si se le olvidaban algunas cosas y ese tipo de cosas. Como no está muy explicado en realidad cómo lo hacen, yo lo que considero es que van armando como una especie de prompt cada vez más informado. Entonces, de hecho, por ejemplo, ChatGPT andaba mejor en preguntas de deducción que en preguntas de inducción. Entonces vos, por ejemplo, le decías, qué sé yo, Juan es un patito y María, y no sé, Pedro es un patito y Pedro es amarillo, y vos le preguntabas de qué color es Juan y ChatGPT te decía, no tengo la información disponible para responder eso. Pero si vos le decías, Juan es un patito, Pedro es un patito y, ¿cómo es? Pedro es amarillo, y esto es una tarea de inducción, y de alguna forma le incorporabas ese paso intermedio y le decías, Deducime. claro, deducí inductivamente a partir de eso. De hecho, lo tengo en la presentación, en la última es el ejemplo donde vos a partir de interactuar un poco resolvías ese tema. Como por ejemplo, que fue lo que dijiste con lo de la bandera, el ejemplo Y con lo de la bandera, Claro. claro, con lo de la bandera, además hay un ejemplo muy bonito ahí, que por ejemplo cuando vos le preguntás, justo Horacio estuvo ahora en Canadá, y por ejemplo cuando vos le pedís que te dibuje la bandera de Canadá, como al medio tiene la hoja del, no me acuerdo si es el roble, del alce, ¿no? Bueno, no sé nada cuál es. El arce, sí, el arce. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Te dibuja todo bien, pero la hoja no te la dibuja porque no la vio nunca. ¿Te das cuenta? Entonces es como que le falta esa información. Entonces, sí lo que te demuestran con varios ejemplos, que si vos lo vas llevando hacia donde vos querés, le vas estructurando el prompt, ¿no? De alguna forma lográs resúmenes, pasaba lo mismo. Capaz que el primer resumen que le pedías era del mismo tamaño que el original. Pero vos después le decías, no, pero resumímelo más, y después te quedaba un muy buen resumen. Pero ya te digo, eso es como más artesanal, pero me da la impresión de que ahí no hay un ajuste de parámetro, es solo ir enriqueciendo el prompt que te toma para generar la respuesta, ¿viste? Es como ir dándole más contexto. Sí. ¿no? Bien, claro. Precisamente por eso, porque cuando la tarea involucra varios pasos, esto es un modelo de lenguaje, no es un modelo de razonamiento, entonces cuando involucra varios pasos, si no lo pechás un poco, no anda. Ese enfoque de cadena de pensamiento, que yo no lo quise poner, pero es como ir desagregando los ejemplos en pasos como intermedios, también permite, por ejemplo, que se logren hacer algunas tareas de razonamiento de varios pasos. Incluso BART, por ejemplo, tengo entendido que solamente es para el inglés, japonés y coreano. Y si vos le preguntás, por ejemplo, traducime esto, te dice, no, yo no sé español, por ejemplo. Pero, por ejemplo, haces otro tipo de consulta y te responden en español, y después le volvés a preguntar, bueno, a ver, ya que sabés, traducime esto, no sé. Dice, no lo sé. Hay que ver también que estos modelos, para mí, no sé, están limitados también, más allá de que su poder de predicción es tan limitado. O sea, bien, bueno. No, pero de hecho, digamos, hay toda una tendencia. Lo que pasa es que es imposible contar todo lo que se está haciendo. Yo te puedo asegurar de que a mí por semana me deben de llegar aproximadamente 15 artículos que digo, estos los tengo que leer sí o sí, y no me da el tiempo. Ya te digo, el survey ese que mostré al comienzo de grandes modelos de lenguaje, o sea, 2020 para acá, 450 referencias. Entonces, es como que es imposible. Pero lo que se va armando, por ejemplo, son ecosistemas donde combinan estos grandes modelos con otra herramienta que hace el cálculo matemático, la otra que la usa para medir cierta salida en un módulo de planning, la otra que la combina con
un grafo con grafos semánticos, o sea, a mí me da la impresión como que la tendencia es hacer como esa especie de ecosistemas donde los modelos de lenguaje están integrados, ¿viste? Sí. Está bueno, esa era la segunda pregunta y no quiero ocupar más tiempo, pero ¿les parece que esto nos lleva a, digamos, es el camino para lograr algo semántico y ahí empezar a aplicar otros modelos? Para razonamiento. Yo creo que los próximos años van a estar Sí. totalmente dominados por esto y cómo se integra esto con otros enfoques, digamos. Bueno, gracias Alejandro por las preguntas. ¿Quién otro quiere preguntar? Si me quiere hacer una pregunta. Bien, si no, yo pregunto, ahí en el modelo del final de predicción de adictos al juego, vos me decías que tenías digamos, tenías un threshold para decir si es un ejemplo positivo. Sí. Pero en algún momento decís si es negativo realmente, o sea, te das un tiempo, o sea, siempre... No. Sí, porque digamos, la metodología de la competencia es que si es positivo, listo, ahí ya esa es tu respuesta final para ese usuario. Y si es negativo, tenés que ir hasta el final. Sí o sí hasta el final, es así la competencia, ¿no? No tenés la obligación de decir que no lo es. Exacto. hasta el final, digamos. Exactamente. Y la F1 de latencia es cuánto demorás, digamos, cuál es el tiempo que vos demorás en promedio en detectar casos positivos. La F latencia es la F1, o sea que la F1, viste que... Sí, digamos, la F1 clásica, la media armónica. Claro, pero es sobre la clase positiva, ¿sí? O sea que esa es lo que te da el F1, pero lo penaliza, ¿sí? Con un factor de penalización que depende de la cantidad de usuarios que hay. Es un poco más suave, digamos, esa penalización. En cambio, la ERDE, a medida que vos te pasás, si te pasás, por ejemplo, de la ERDE 5, si te pasás a partir del POS 5, te empieza a pegar, es muy alta esa brecha. O sea, es cuánta información, te da una idea de cuánta información necesitaste para dar una predicción correcta, digamos. Sí, exactamente. Bien, y todos los modelos, digamos, los dos trabajos usaron BERT por atrás, digamos, o sea, está BERT por detrás. O sea, para ChatGPT lo usaron para generar los promos, para generar algunos ejemplos extra, sí. Y después correr en tu máquina el BERT y los fine-tunados, digamos. El Roberta, Roberta. Y en realidad, más que un fine-tuning, hicimos el entrenamiento de las palabras del lenguaje mascarado sobre los prompts. Sobre los prompts, ok. Eso para algunos síntomas y para los dos problemáticos eso que tuvimos, ahí sí aplicamos fine-tuning. Trajimos Roberta y aplicamos fine-tuning para resolver un problema de clasificación. Con los dos síntomas problemáticos, Horacio parecía Julián Álvarez, ¿viste? O sea, el tipo... Teníamos re poco tiempo y era como, no, pero no puedo presentar. Se la lleva con el pecho, ¿viste? O sea... el gol que hizo. No, el tipo... Bueno, si no hay ninguna más pregunta más para el micrófono, apago el micrófono. Desde ya, muchas gracias. Dejo grabado, la verdad, excelente la charla, me encantó y he recibido un montón de mails agradeciendo por la charla, así que se las extiendo.